nutricional digamos lo que a ver, me hice bolas aquí, dentro de su composición. Y esos que tienen un mayor aporte nutricional, pues son necesariamente las leguminosas. Las leguminosas son otro grupo de forrajes. Ellas se caracterizan por ser arbustivas o enredaderas, ¿cierto? Pertenecen a la familia de las Leguminosae o Fabaceae, que tiene la característica de su florescencia, es un frijol. Su florescencia no, su fruto es un frijol, o sea, viene en vainas o en carpetas, en las cuales pues es donde viene el fruto de ellas. Aquí les tengo una lámina en la que gráficamente les puedo explicar. Jason está levantando la mano, ¿sí? Alguien levantó la mano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Como les decía, esperemos para el final para las preguntas, pero si hay algo. Aquí hay alguien que no escucha. Jason, no sé qué pasa. Venga, vamos a hacer una prueba de sonido un poquito aquí. ¿Todos me escuchan? Por favor, si me escuchan, háganme un mensaje por ahí por la... sí. Escuchamos perfecto. Ah, ok, por favor. Sí, es que hay que revisar que deben ingresar por el audio por la... Ahora sí, profe, porque cuando ingresé no le escuchaba nada. Ah, Así no ok. se le escucha. Ok, perfecto. Bueno, listo. Entonces, sigamos, listo. Ahorita sí me escuchan, entonces, perfecto. Listo, entonces sigamos. Una de las características importantes dentro de las gramíneas, pues aquí les tengo una lámina. Esta lámina es donde muestra las gramíneas más usadas o más comunes dentro de la ganadería. Bueno, una de ellas, que es la que tiene mayor significación, que es el trigo, sabemos que ahí está, y tiene una gran incidencia o importancia en la alimentación humana. El maíz, aquí está, es una de las gramíneas que, si bien en nuestros países latinos tiene importancia en la alimentación humana, nosotros en la ganadería también la usamos. De hecho, tiene una importancia gigante dentro de la conservación de forrajes porque es de la gramínea que más usamos por su contenido nutricional y por su gran aporte. Y finalmente, aquí hay una pradera de una braquiaria, que es lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver. Ahora, por otra parte, están las leguminosas. Pues las leguminosas les comentaba que son enredaderas o son arbustivas, pero la particularidad de ellas, bueno, aquí vemos el fruto, la florescencia, perdón, el fruto, la florescencia es esta, que viene en vainas o en carpetas. Ok, bueno, listo, perfecto. Ahorita vamos a aclarar todas las dudas que hay, todas las preguntas que me están haciendo. Entonces, el aporte nutricional de estas leguminosas es proteico. Entonces, vamos a mirar esto de una manera holística, de una manera general, digamos. El aporte principal de las gramíneas, pues es energético. El aporte principal de las leguminosas es proteico. Si nosotros miramos el potrero como un plato servido, vemos que tiene su porción proteica, su carnecita, el animal, y tiene su porción energética, aquí su gramínea. Entonces es importante, y ojo, y es un parámetro dentro de la ganadería sustentable que debemos empezar a tratar, que el potrero como tal debe ser una mezcla de gramíneas y leguminosas que debe garantizar la alimentación del animal. ¿Y por qué esto es importante dentro de la ganadería sustentable? Porque pues normalmente se utilizan muchos agroquímicos
que son selectivos, es decir, estos herbicidas que normalmente utilizamos para los potreros son selectivos porque atacan solamente los de hoja ancha. Y dentro de hoja ancha están todas estas leguminosas que tienen una importancia nutricional bien interesante. Tenemos ese el concepto de que la pradera debe ser una cosa verde, así muy bonita, porque pues de alguna manera es el concepto que tenemos, que hemos recibido por los medios, pero hay que entender que la pradera debe gustarles al animal, no al dueño del animal, y debe garantizar que debe hacer su aporte nutricional proteico y energético para que el animal cumpla todos sus requerimientos y entre otras cosas sea más eficiente. Eso es uno de los parámetros básicos dentro de la ganadería sustentable, pues que garantice que el animal dentro del potrero pues tiene estos forrajes disponibles. Ahora ustedes me van a preguntar, bueno, profesor, ¿y cómo hacemos entonces para hacer el control de malezas? ¿Cómo hacemos nosotros para tener que el potrero no se nos dañe, que no se nos llene de plantas indeseables? Pues lo primero hay que identificar cuáles realmente son las plantas indeseables, porque muchas malezas que nosotros consideramos malezas, el animal las consume. Y eso determina también entonces el tipo de control que vamos a hacer. Una de las maneras más sencillas, y créanme que es la más sencilla, que si bien exige un poco más de trabajo, es sencillamente hacer la observación del animal de qué consume, que él entra al potrero y lo que se comió, incluyendo ese tipo de malezas, pues es benéfico y no sería bueno eliminarlas. Y lo que dejó, bueno, ya ahorita le respondo eso. Me está preguntando que qué proporción de gramíneas y leguminosas debe haber. Lo que quedó, vengan, déjame aquí para terminar la idea, lo que quedó en el potrero, pues eso sí realmente es maleza, entonces se puede hacer erradicación manual con una guadaña o con un palín, pero entonces esto implica también, ojo, otro concepto dentro de la ganadería sustentable, que los potreros deben ser potreros pequeños. Esos potreros de 20, 30, de 15 hectáreas, pues tienen un problema que se vuelven inmanejables y segundo, el control de ellos es complejo. Entonces, primero, los potreros deben ser pequeños para el control de maleza y también para hacer el control del forraje, que ahorita seguimos, vamos a tratar un poquito de eso, del aforo. Aquí me hicieron una pregunta, ¿qué proporción debe haber entre gramíneas y leguminosas? Bueno, debe haber un 70% de gramíneas y un 30% de leguminosas. Debe ser la proporción ideal en que nosotros debemos hacer ese aporte. Ahora, algo importante también es que muchas veces la cantidad de leguminosas, la cantidad proteica que nosotros tenemos no la alcanzamos a suministrar. Entonces debemos hacer una suplementación proteica. La suplementación proteica en los bovinos pues no es tan compleja y de hecho es muy interesante porque podemos utilizar fuentes de nitrógeno que nos garanticen que el animal en el rumen sintetice mejor este nitrógeno y lo convierte en proteína. Una de ellas y la más usada y la más controversial es los residuos de avicultura, entre ellos la pollinasa. Y les digo que más usada porque muchas ganaderías lo usan, aquí lo usan en todas partes. Segundo, tiene controversial porque el ICA la prohibió, entonces existen restricciones de que pues no se deben alimentar bovinos con residuos de avicultura, sin embargo lo usan mucho. Pero también existe la administración o digamos la suplementación con fuentes de urea. Sin embargo, pues también existe que si no la sabemos dosificar, vamos a entrar en el riesgo eh, vamos a entrar en el riesgo de intoxicación y pues ahí se nos convierte en un tamaño problema. Entonces, en ese sentido es importante entender que las leguminosas
tienen un aporte proteico, las gramíneas tienen un aporte nutricional y que debe ser la conformación del potrero. Ahorita al final, todas estas preguntas que me están haciendo a través del chat, voy a tratar de responderlas puntualmente. Sigamos. Aquí. Entonces, para avanzar un poquito más. Entonces, como decíamos, como encontramos allá, los nutrientes en la ganadería pues tienen un aspecto determinante y estos nutrientes pues son los que suministra el forraje. Entonces, sabemos que pues el forraje pues tiene una composición energética cuando pues son gramíneas, es bien interesante. También encontramos proteína en las gramíneas, pero no de una manera tan significativa como lo encontraríamos en las leguminosas. Ahora, dentro de los nutrientes, pues también podemos hacer suplementación, como les venía diciendo, y hace parte también dentro de la leguminosa este aspecto determinante. Entonces, hay bastantes preguntas. Yo creo que voy a avanzar aquí rápido para poder responder todas esas preguntas. La suplementación mineral, pues también es importante dentro de la ganadería porque los forrajes no alcanzan a cumplir la cantidad o el total de los requerimientos minerales del animal. Entonces, necesariamente, pues debemos suplementar la famosa sal. La sal debe ser sal mineralizada porque, pues obviamente, debe hacer un aporte de minerales. En muchas ganaderías encontramos que dan sal blanca. Y si la sal blanca, pues es un saborizante muy bueno que le gusta al ganado, realmente ese saborizante le gusta al ganado, pues su aporte no es mucho, es cloro y sodio, pero pues nosotros necesitamos fósforo, magnesio, calcio, zinc, selenio, molibdeno, y pues la sal blanca no va a tener ese aporte considerable. Entonces, ese nutriente, los minerales, pues en la ganadería los aportamos con minerales. Uno aporte también importante son las grasas. Las grasas dentro del pasto, pues no es muy significativo. Nosotros no encontramos aportes significativos de grasas en el pasto. Algunos pastos pues tienen mayor incidencia, como el Guatemala tiene una cantidad de grasa pues por encima de lo normal, pero no es significativo. Sin embargo, pues también debemos entender que cuando hay dietas superiores al 3% de grasa, en el rumen se forman jabones de calcio y este efecto pues es el que usan con el famoso de grasa sobrepasante, que lo que hace es envolver el alimento y pasar directamente a digestión enzimática. Entonces, pues si la grasa, el aporte de grasa no es representativo referente a la cantidad de nutrientes que aportan los forrajes. Y otro aspecto también dentro de las vitaminas, uno de los más usados que nosotros encontramos en los forrajes son los carotenos. Entonces, de esta manera entendemos que los forrajes, pues que el animal necesita energía, necesita proteína, necesita minerales, grasas y vitaminas, que los forrajes no lo aportan en su totalidad. Sin embargo, debemos hacer ese suministro o ese suplemento de los que necesiten. Ahora, otro aspecto también en esta semana, voy a acelerar un poquito para responder todas esas preguntas que hay allá. Un aspecto también determinante dentro de la ganadería y que nosotros debemos tener muy en cuenta es el aforo. El aforo es una técnica que me permite calcular la cantidad de pasto que hay en una pradera. ¿Y esto para qué? Pues porque necesariamente sé que si cuánto pasto hay, sé cuánto alimento disponible y cuántos animales o cuánto puede tener de consumo los animales que yo tenga. Esta técnica, pues si bien es una técnica subjetiva, no es una técnica que digamos que sea exacta, es una que sea, dígalo, pues esto es excelente, es la panacea, pues es una técnica que me da una idea de cuánto forraje disponible yo puedo tener ahí en el potrero. Entonces, esta técnica de aforo de pastos, pues me permite saber cuánto tengo en el área y lo primero que debo tener en cuenta antes de hacer el aforo es saber cuánto mide el potrero. Teniendo en cuenta el área que voy a hacer el cálculo, después de eso, hago un marco como el que les estoy mostrando en la diapositiva, que es un marquito, normalmente se usa tubo de PVC. ¿Y por qué tubo de PVC?
porque esto pues va a estar sometido a golpes y que no se me desarme. ¿Cuál debe ser la medida? Debe tener 1 metro por cada lado. Esta es una técnica muy usada y es una técnica muy sencilla. Existen otras técnicas que son pues mucho más puntuales y ya sistematizadas, pero esta es una técnica básica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el tubo, lo armamos que tenga 1 metro de cada una de sus partes. Ese tubo lo vamos a estar, lo tiramos en varias partes, lo recomendable es mínimamente 3, también depende del área. Entre más muestras, pues más significativa es. Lo tiramos al azar y con unas tijeras recortamos o con un machete cortamos aproximadamente, ay carajo, ya se me está acabando el tiempo. Cortamos al interior de lo que hay dentro del marco. Eso lo cortamos, lo metamos en papel y posteriormente vamos y lo pesamos. Hacemos la clasificación, cuánta gramínea, cuánta leguminosa y cuánta maleza hay. Eso lo clasificamos, si tiramos el marco 3 veces, después pues, sumamos toda la gramínea, sumamos toda la leguminosa y finalmente la pesamos y eso me da un valor. Como el marco tiene 1 metro, pues sencillamente si lo tiramos 3 veces, pues sabemos que hicimos la muestra en 3 metros, cuadrados. Y eso pues lo multiplicamos por el área del potrero y hacemos una regla de 3 simples. Si en 3 metros había tanta leguminosa, en el área del potrero, en 1 hectárea, en 10.000 metros cuadrados, ¿cuánto había? Si es 2 hectáreas, en 20.000 metros, ¿cuánto había? Es una regla de 3 simple y es un proceso, ¿verdad? Muy sencillo que exige pues ser muy puntual en la hora de tomar la muestra, pero finalmente funciona. Y créanme que es un indicativo que nos da una característica para saber que no nos vamos a quedar sin pasto o que de alguna manera podemos meter más animales. Esta sería un ejemplo de cómo se hace un aforo. Lo podemos hacer en forma de Z o en forma de X. Bueno, la conservación, pues ya les hablamos un poquito. Yo voy a acelerar porque ya me estoy quedando casi sin tiempo para poder responder todas sus preguntas. Encontramos los ensilajes de la conservación, que pues, ¿qué es el ensilaje? Es sencillamente lo que hacemos es el almacenaje del forraje en un medio que sea anaerobio, o sea, que no tenga contacto con el oxígeno. Ese almacenamiento lo que va a permitir es que se produzca al interior, donde está el alimento almacenado, una fermentación anaerobia que produce ácido láctico y no se va a descomponer, no se va a podrir. Ese es el principio del ensilaje. Entonces, como pues hay que estar alejado del aire, entonces existe, aquí tenemos una lámina, el silo de búnker, existe el silo de montón, que todos ellos llevan plástico, el silo de bolsa y el silo de trinchera, y lo que busca el silo en total es, para que se produzca una fermentación, alejarse del oxígeno. El heno, pues la conservación, lo que busca es almacenar el alimento, pero deshidratado. Entonces, ¿qué hacemos? Se corta el pasto, se deja que se deshidrate, que pierda hasta el 80%, para eso lo vamos cortando y lo vamos tirando en el potrero y vamos a utilizar este equipo que lo que hace es irlo moviendo para que no se caliente y no se vaya produciendo y cuando ya el pasto esté seco, procedemos a construir estos fardos. Estos fardos pues son los más conocidos, los famosos fardos de heno. Existen máquinas para hacer esto, como la que les muestro en la diapositiva, la enfardadora, y permite conservar el alimento. El otro es el enolaje. El enolaje tiene la particularidad de que pues no se deshidrata tanto como en el heno, si no se deja que se deshidrate hasta el 50% de la materia seca. Y este sí necesariamente implica el uso de este equipo, que es la encintadora. Lo que hace es que toma el fardo, lo encinta y lo almacena. Entonces, ya con eso, pues esas son las técnicas ahí de conservación. Ahora sí vengo rapidito, vamos a contestar aquí todas las preguntas, que veo que hay muchas.
Entonces, a ver, vamos a empezar. Profe, buenos días, profe. El heno como tal, ¿dónde se conserva? ¿Bajo sombra, bajo lluvia, bajo amparo de lluvia? Pues después de que ya quede enfardado, lo ideal es que se mantenga bajo sombra. Porque pues si se mantiene con agua, si le cae el agua, él tiende mucho a producir moho. Y si se pone mohoso, pues empieza a descomponerse y pierde la calidad del alimento. ¿Listo? Entonces es recomendable que almacenarlo, lo almacenemos en, lo almacenemos bajo techo. No necesariamente bajo algún que haya que forrarlo en algo, no, que esté bajo techo. Bueno, entonces vamos a empezar a responder aquí algunas preguntas que me hicieron en el chat. Ya, bueno, me preguntaban que la proporción de gramíneas y leguminosas es, ya les decía, que es 70-30, 70 gramínea, 30 leguminosa. Las pasturas, las que mejor tienen el aporte de nutrientes y minerales, pues bueno, les voy a comentar algo. ¿Cuál es el mejor pasto? Es el que mejor se adapta. No hay pasto malo, créanme. Pero muchas veces debemos entender que los pastos son organismos vivos y que deben tener condiciones de adaptación al medio. Entonces deben adaptarse al clima en el que estamos. Entonces el mejor pasto es el que se adapta. A ver, me preguntan que cuál es el potrero pequeño, qué área debe tener. Pues uno recomienda normalmente potreros de 1 hectárea. Esos potreros de 1 hectárea son ideales porque permiten el manejo, permiten todo este proceso de desmalezamiento, además el periodo de ocupación, y eso es una de las reglas del BOASAN, que potreros grandes no permiten una mejor control. Y es una vaina del aforo que les expliqué, aforar un potrero de 1 hectárea es muy bonito, aforar un potrero de 20 hectáreas es un dolor de cabeza. A ver, ¿qué más aquí me dicen? La necesidad de potrero pequeño, según la necesidad del animal. Bueno, a ver, muchachos, ¿qué más preguntas hay? El área del potrero en relación de cantidades de consumo. Bueno, importante esa relación entre el área de potrero. Hay una técnica que es muy usada y créanme que el campo funciona mucho. Pues normalmente cuando uno va a la facultad a uno le enseñan a calcular siempre en base seca. Resulta que cuando uno va en campo, pues sí es ideal, pero para hacer estos aforos de potrero, personalmente, y créanme que esto es de la experiencia, para que funcione, lo hace uno en base verde, porque el bovino consume del 10 al 12% del forraje, de forraje verde, o sea, de su peso. Si el animal tiene 300 kilos, el 12% pues sería su consumo. Y eso pues es determinante también para hacer la conversión de saber cuánto pasto tiene, porque pues cuando yo hago el aforo lo hago en base verde. Entonces esto pues funciona y créanme que funciona bastante. A ver, ¿qué más preguntas tengo? La densidad de aconsejables bovinos por potrero. Bueno, como ya les decía, de acuerdo a la cantidad de a la cantidad de pasto que tenga. Muchachos, me estoy quedando sin tiempo. Yo creo que me va a tocar hacer otra sesión porque de verdad que hay muchas preguntas y no creo que alcance a tratarlas. Voy a abrir eh, voy a abrir otra sala porque esta está que se me cierra para poder responder todas sus preguntas. Entonces, para tener más tiempo y también explicarles por qué utilizo la herramienta Zoom y no utilizo otra herramienta. Entonces, les voy a compartir, voy a dejar de compartir aquí esto. Voy a hacer una nueva sala que está funcionando a partir de y se va a llamar preguntas, ¿vale? Y vamos a tratar de que esté desde las 07 para que podamos
Entonces, a ver. Le estoy compartiendo, muchachos, aquí en el chat la otra sesión porque me voy a quedar sin tiempo y entonces para poder responder todas las preguntas, porque veo que son muchísimas, son muchas las preguntas que hay. Entonces, ya creo que se me va a acabar el tiempo, de hecho se me acabó. Entonces, por favor, discúlpenme, la sesión fue muy bonita, pero me quedé sin tiempo y se me va a cerrar. Mientras tanto, voy a tratar de responder las preguntas que hay aquí. Vamos a ver.